fundamentalmente, ¿no es cierto? Es una escala más sencilla, si se dan cuenta en cuanto a la anterior escala de Edward, solo que esta ya es más directa, porque acá sí estás midiendo índice de masa corporal, estás midiendo circunferencia de cuello y estás teniendo algunos ítems más específicos en relación al Edward, que básicamente son preguntas subjetivas de cuándo te duermes y cuándo no, ¿no es cierto? Esta tiene una sensibilidad también interesante, ¿no? Una sensibilidad del 79% y una especificidad del 68%. Más baja, unos 20% en relación al otro para que vean por qué se utiliza tanto el Edward, ¿no? Y tenemos, me gusta mucho, esta, que es el Berlín. La escala Berlín nos va a identificar diferentes cosas. Fundamentalmente si es hipertenso, fundamentalmente si es obeso, básicamente. Entonces va a preguntar si ronca fundamentalmente, sí o no, si los sonidos alguien incomoda a otras personas, ¿no es cierto? ¿Cuánto, cuántas veces a la semana ronca? ¿No es cierto? Si alguien observa o es evidente el ronquido fundamentalmente, pero más se va a ir a la parte cardiovascular, ¿no? Que es lo más interesante, que eso es lo que ubica esta escala de Berlín o el cuestionario de Berlín. La presión es importante porque automáticamente esta que tiene tres categorías, la uno, la 2 y la 3, como están viendo acá, automáticamente un positivo, o mejor dicho, el ser hipertenso, automáticamente ya te está dando la clasificación de que eres persona de alto riesgo de padecer SAOS. ¿Ya? Entonces, me parece muy interesante que corrobora la parte cardiovascular personalmente con la sintomatología para ya llegar a un diagnóstico presuntivo. Y esta tiene una sensibilidad un poquito más alta, ¿no? Del 87% y una especificidad del 70%. Es el cuestionario de Berlín. ¿Ok? Pero que tiene preguntas también que son parte del Edward, ¿no? Si igual consideras en la categoría 2 si se duerme cuando conduce o no. ¿Cómo se llega al diagnóstico de o qué criterios tenemos? Si en la categoría 1 tenemos un punto, en la categoría 2 tenemos otro punto, automáticamente estás con diagnóstico sospecha de SAOS. Pero si tienes una categoría 3, un punto, esta vale 2, la categoría 3 es positivo, eso te da 2 puntos. Entonces, al tener 2 puntos o más, definitivamente la sospecha de tener SAOS es más alta. Y si tienes un punto, ya sea en categoría 1 o categoría 2, automáticamente entra el diagnóstico de SAOS. ¿Ok? Así se clasifica el Berlín. Y tenemos otra que es el SACS, en la cual tiene preguntas definitivamente importantes, sobre todo si hay ronquido habitual, si hay apneas presenciales, si hay somnolencia diurna clínica. Es importante la circunferencia del cuello, como hemos visto, son 40 centímetros la medida, ¿no es cierto? Si es obeso, que le va a dar diferente puntuación. Entonces, con eso llegamos a un diagnóstico también por este nuevo cuestionario que no es tan difundido, pero también es importante que lo sepan, porque tiene una sensibilidad alta, ¿no? Tiene una sensibilidad del 90% y tiene una especificidad baja, por así decirlo, del 63%. No es tan específico, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces es importante tener estos conceptos de estos 4 cuestionarios de tamizaje o de diagnóstico del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Estoy volviendo a ponerle los cuadros, como lo puse al principio, ¿no? De cómo se clasifica el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Un estudio polisonográfico normal es aquel que todos nosotros tenemos menos de 5 eventos de apnea por hora en todo un sueño de 7 horas. Lo normal es que si tenemos menos de 5 es normal, no es patológico. Cuando se considera ya un SAOS, es cuando ya tenemos, como el primer cuadro, entre 5 y 15 era leve, entre 15 y 30 era moderado y mayor a 30 es grave. ¿Ok? Episodios de apneas o hipopneas en una hora. ¿Ok? Está entendible, ¿no? Entonces llegamos a una prueba específica como esta que se llama la polisonografía, el gol estándar para el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Pero
No es una prueba sencilla, es una prueba bastante cara, ¿no? Por el equipamiento. Si bien no tiene mucho detalle, mucho artefacto, pero estos pequeños cables definitivamente son demasiado caros y no se tienen en la actualidad, ¿no? En la polisonografía va a tener más de 6 ejes. Va a tener un electroencefalograma para ver las ondas eléctricas cerebrales durante el sueño. Va a tener un electrooculograma para ver los movimientos oculares o palpebrales del paciente, que eso también es importante. Va a tener electromiografía de mentón y tibial anterior, porque son puntos de referencia donde se ve evidenciar actividad cuando una persona esté alerta o esté en sueño. Va a tener capnografía para ver nuestro dióxido de carbono, ¿no es cierto? Va a tener un termistor respiratorio, fundamentalmente. Va a tener bandas sensitivas de tórax y abdomen para ver el ciclo cíclico respiratorio. Va a tener un sensor de flujo oronasal que también varía a medida que se altera la función. Y va a tener algo tan sencillo y básico que es la oximetría. ¿No es cierto? Un oxímetro de pulso para poder monitorizar todos esos parámetros. ¿Y qué va a hacer todo este estudio? Lo va a lanzar a un resultado cíclico. Acá en el Perú, solo la Clínica San Felipe, si no mal me acuerdo, es la única que hace polisonografía, si tiene un centro de sueño. Después no tenemos en todo el Perú ningún instituto del dormir o del sueño que haga este tipo de estudios. Por la complejidad, porque definitivamente es invitarlo al paciente, ponerlo en una habitación como un hotel, donde debe estar bien equipado con cámaras, oxígeno, y para poner todo este aparataje, ¿no? Y poder llegar al diagnóstico, fundamentalmente, ¿no? Entonces es importante que tengan en cuenta qué es lo que hace la polisonografía, fundamentalmente. Entonces este es un resultado polisonográfico que va evaluando el paciente, perdón, dicho, el operador va evaluando durante toda la noche, va analizando, va contando cuántos episodios de apnea hay, como en este caso, ¿no es cierto? Acá vamos a ver episodios de apnea, que son las líneas horizontales, donde tenemos una apnea. Acá tenemos una apnea, acá, ¿no es cierto? Los azules, las líneas azules son apneas, significa que no está habiendo ingreso de aire por ningún lado, no hay movimiento respiratorio, ¿no? O acá, esta línea blanca, es una apnea completa, larga, ¿no? Entonces hay varias ondas que se van a describir acá. Vamos a encontrar apneas de todo tipo, ¿no? Ya sea obstructivas, habíamos dicho que la obstructiva era cuando había un esfuerzo respiratorio, y las apneas centrales, cuando no había ningún tipo de esfuerzo respiratorio, las ondas cerebrales, básicamente que los manejan con mayor claridad los neurólogos, ¿no? Las ondas teta, las ondas delta, que se va valorando, los movimientos de las extremidades, para eso sirven las bandas eléctricas, vienen a ser estas. Como ven acá, hay alteraciones fundamentalmente. Entonces, que nos van a identificar cómo cómo se va a evidenciar en un trazo polisonográfico la presencia de apneas mixtas, apneas mixtas o centrales, ¿ya? Es acá, por ejemplo, en esta línea rectal tenemos una apnea y tenemos esfuerzo respiratorio, ¿no? Está habiendo esfuerzo respiratorio. Y de ahí sigue con episodios de apnea. Entonces, este es el diagnóstico, o este es el gol estándar de diagnóstico del síndrome de apnea obstructiva del sueño, la polisonografía. Pero también tenemos dispositivos más prácticos y más de mejor uso o de uso más fácil, por así decirlo, que es la poligrafía respiratoria. Pero no por ello es menos sensible. Tiene menos atribuciones que la anterior, la polisonografía, que es más completa. La funcionalidad es la misma, igual en un paciente que duerme, al dormir, y uno va monitorizando, pero la ventaja de esto es de que el paciente se lleve el aparatito, que es el polígrafo, se lo lleva a su casa y al día siguiente regresa con el aparato y sacamos en el software, ¿no? Para poder
evaluar cuántos episodios de apnea y hipopnea han tenido. Entonces, ¿qué valora la poligrafía? ¿O qué es lo que va a tener? Bandas de tórax y de abdomen, o bandas elásticas de tórax y de abdomen, con sensor magnético, oxímetro de pulso, fundamental, porque hay una alteración, ¿no es cierto? Dijimos que en las hipopnias, alteración mayor al 3%, y en las apneas propiamente dichas, era una alteración mayor al 4%. Tiene sensor de posición corporal y tiene sensor de flujo oronasal, básicamente, que es la canulita que se quiere acá, que nos va a medir también nos va a medir definitivamente episodios de apnea obstructiva y centrales, que es lo que mide. Un aparato como el polisonógrafo es un aparato bastante caro, es un aparato que aproximadamente te vale $80,000. Es pequeño, ¿no es cierto? El aparatito, pero el aparatito nomás vale $80,000. Imagínense todo el equipamiento que tiene una clínica del sueño, es una de las más caras en realidad. Y este aparato que se llama el polisonógrafo también, que es un aparato pequeño como un Viper, no sé si alguna vez han visto un Viper, anteriormente se utilizaba un Viper para mensajes antes que haya el sistema tecnológico informático haya avanzado tanto, existían los Viper. Es un aparato pequeño que no pasa o no baja de los $5,000, o sea, es carísimo también, pero nos da ensayos muy interesantes. Para la escuela americana, el diagnóstico sí o sí debe hacerse con polisonografía. Para la escuela europea, los australianos, por ejemplo, para ellos indican sí o sí una harta o alta efectividad de diagnóstico con polisonografía nada más. No se complican tanto. ¿Ok? Tiene una sensibilidad del 86% y una especificidad del 64%. Igual, definitivamente, valorar, a que tomar bastante tiempo para valorar y leer e interpretar cada ciclo respiratorio, porque vas a evaluar desde que entró a dormir el paciente, ya sea con una polisonografía o una poligrafía respiratoria, vas a evaluar mínimo 6 a 8 horas, que vas a ver todo su trazo respiratorio y vas a ir determinando cuántas apneas tuvo y cuántas hipopneas tuvo. Si fueron obstructivas, si fueron centrales, va a salir un porcentaje, ¿no? Porque si son apneas obstructivas propiamente dichas, van a mejorar con el tratamiento que se va a instaurar. Pero si son centrales, ahí va el problema, ¿no es cierto? Otra imagen de poligrafía respiratoria, como les mencionaba, es portátil. Se le indica al paciente que se lo lleve el aparato, se lo coloque en esa forma y el monitor va a ir grabando paulatinamente durante todo el sueño, durante 6 horas mínimo, para nosotros poder hacer la interpretación respectiva al día siguiente, ¿no? Aquí en Cusco no tenemos ningún centro diagnóstico, aunque según tengo entendido, hay un neurólogo que hace polisonografía. La verdad que no sé cómo será su polisonógrafo, pero es una prueba cara, ¿no? Es una prueba cara y de diagnóstico por una enfermedad que, como hemos visto anteriormente, lo podemos hacer por las escalas, por los cuestionarios y por la clínica, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento? Fundamentalmente, cambios de estilo de vida, ¿no es cierto? Eso va a ser importantísimo que haya cambios de estilo de vida, hacer deporte, no al sedentarismo, bajar de peso, ¿no es cierto? Uso de dispositivos orales o de cánulas nasales, el uso del CPAP, fundamentalmente, el que está bajo el CPAP, que esa es la más importante de toditas, y en casos muy extremos ya el quirúrgico, y también hay medicamentos farmacológicos. Acá vamos a desarrollarlos. Cuando me refiero a cambios de estilo de vida, me refiero a la disminución del peso fundamentalmente, ¿no? Más aún si existe un índice de amnipoxia de un 26%. Se dice que un 26% va a disminuir el riesgo si mejoramos los estilos de vida. Va a mejorar los ronquidos. Va a evitar la ingesta de alcohol, de tabaco, antes de dormir. Ojo, evitar la ingesta de alcohol y tabaco antes de dormir. Normalmente hacemos lo contrario, ¿no? Cuando ya estamos totalmente ebrios, vamos a dormir, ¿no es cierto? Entonces, importante es
modificar ese tipo de estilos, ¿ya? Comer bastante fruta, bastante verdura, bastante fibra, evitar comida chatarra y por ende va a condicionar que caigan los niveles de lípidos, triglicéridos en sangre y por ende haya una mejor oxigenación, ¿no es cierto? Las terapias de dispositivos orales, estos son dispositivos que se han utilizado sobre todo para la parte oral y el inferior, la foto inferior, dispositivos nasales. Básicamente no se ha evidenciado ningún tipo de beneficio, pero están muy difundidos por redes sociales sobre todo, ¿no es cierto? Pero tiene una indicación en cuadros de SAOS leve. Cuando hablamos de SAOS leve, estamos hablando que pacientes que tienen un índice de apnea hipopnea entre 5 y 15, ¿no es cierto? Entonces, en ello se podría utilizar para disminuir pues la incomodidad probablemente del sonido de los ronquidos, probablemente, porque va a mantener abiertas las fosas nasales, sobre todo el dispositivo inferior, y el dispositivo superior, que es un dispositivo que va encima del arco dental, básicamente para evitar el colapso de la faringe y pueda estar abierto, mantenerse abierta la boca y pueda respirar, básicamente es para ello. El CPAP, el aparato que mayormente se ha difundido, es el de uso más cotidiano, más frecuente, de venta mundial grande, excepto en Perú, que recién están implementando, porque el costo es elevado. Pues un aparato de un CPAP normal, esto nos cuesta aproximadamente 3.000 soles, ¿no? Y es un monto elevado, básicamente, para muchos pacientes y para nuestro medio, ¿no? Entonces, ¿qué es el CPAP? Básicamente es presión positiva continua de la vía aérea. Eso significa CPAP, presión positiva continua de la vía aérea. ¿Qué significa? Que es meter aire y eso es todo, el ciclo respiratorio. Al hacer presión, rompe la presión intraluminal y hace que la faringe se colapse y por ende puede entrar el aire por la zona. Esta técnica permite ajustar en forma independiente la presión positiva inspiratoria y expiratoria. No es medible el CPAP, ojo, ¿no? O sea, se le pone una presión y esa presión en la que va, no va a variar, a excepción del otro aparato que se llama BiPAP, que es mucho mejor porque el BiPAP mide mediante sus sensores cuánto de presión necesita el paciente para satisfacer sus demandas oxigenatorias y de acuerdo a ello va a ir regulando, pues se dice BiPAP o binivel de presión continua, va regulando cuánto de presión está metiendo y cuánto no. Normalmente la presión que emanan estos aparatos van entre 4 y 20 centímetros de mercurio. Esa es la presión que mandan ambos los aparatos CPAP, ¿no? ¿Y cómo lo describió? Para hablar un poquito de historia, el inventor lo describió inicialmente utilizando un ventilador. Vio que utilizando la presión de un ventilador mejoraba el patrón respiratorio de sus pacientes. Y es así que nace con un motor de ventilador, nace o inventa este aparato de CPAP, que es un aparato de aire, porque prendes y lo único que hace es botar aire o presión positiva para colapsar, pues, ¿no? Para romper esa presión que hay o esa alteración que hay y poder permitir el paso normal de aire al sistema respiratorio y no, pues, las complicaciones que ustedes lo saben, ¿no es cierto? Esta técnica permite prevenir la obstrucción de la vía aérea fundamentalmente. Si bien al principio es incómodo, probablemente, pero es habitual. El hombre es una persona de costumbre, ¿no es cierto? Entonces, al final, un descanso reparador justifica cualquier medio, ¿no? Por así decirlo. Y por ende va a disminuir y va a reducir la mortalidad, ¿no? Que tenemos un aparato con una imagen mucho más clara de un CPAP. Debe cubrir toda la pirámide nasal para que haya ingreso de aire y por ahí, al haber ingreso de aire, pues no haya alteración del flujo, haya buena oxigenación tanto cerebral, vascular, buena instauración o ingreso de oxígeno al pulmón y por ende se pueda inyectar sangre oxigenada a todo el cuerpo, a toda la parte celular, ¿no? El uso de CPAP previene la aparición de eventos cardiovasculares, definitivamente, un sueño conciliador. Ten en cuenta lo importante es el sueño, ¿no? Un procedimiento tan sencillo que va a condicionar básicamente evitar los ronquidos, evitar complicaciones posteriores, porque sin oxígeno no hay vida, pues, ¿no? ¿No es cierto? ¿Ok? Entonces acá
la más satisfecha pareja, ¿no es cierto? Va a dormir tranquilita. Ahí está el aparato. Ese es un Respironic de Philips. Hay dos marcas, es el de Philips y el Resmed americano. Son las dos marcas difundidas en el mundo y definitivamente son aparatos muy, muy interesantes, ¿no? Para este tipo de pacientes. Pacientes que no logran dormir, se duermen ni bien, están sentados en cualquier lado o no sostienen ninguna conversación y definitivamente en ellos hay que sospechar de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Y por último, la cirugía. ¿Qué es lo que se hace? Es un UPP o úvulo-palato-faringoplastía o úvulo-faringoplastía se llama. El objetivo es agrandar el orificio faringio y miren las imágenes en la baja de las cavidades orales, como agranda la apertura interior mediante la resección de la úvula, ¿no es cierto? Y el paladar blando para poder tener una zona más amplia de ventilación y por ende una mayor oxigenación, para evitar que haya este colapso y la faringe obstruya la vía y se produzca los ronquidos típicos que condicionan esta patología. El éxito de este tipo de cirugía reduce las hernias obstructivas entre un 35 y 83%. De ahí que es importante primero la valoración otorrinolaringológica, porque definitivamente nos va a servir para discriminar si estamos frente a una patología obstructiva de vía aérea o de paladar, ¿no? De cavidad oral fundamentalmente. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos fundamentalmente? Como medidas generales de tratamiento, lo que se recomienda es una pérdida de peso, ¿no? Recomendar una dieta hipocalórica, ejercicio, actividad física saludable, cambiar los estilos de vida que hemos mencionado, tratar de estar entre un índice de masa corporal entre 19 y 24, ¿no es cierto? Es lo ideal, ¿no es cierto? En cuanto a las medidas higiénico-dietéticas, es importante dormir mínimo 6 horas, ojo, van a ser ustedes, están sentenciados, ¿ya? Procurar acostarse y levantarse siempre a la misma hora, a dormir solo cuando se tenga sueño, ojo, la cama está inventada para hacer dos cosas, para dormir y para hacer el amor, nada más. No, la cama no está diseñada para ver televisión, para leer, para ver historietas, no, para eso está el escritorio, ¿ok? Eso tiene que tenerlo bien en claro. No dormir durante el día y si van a realizar siestas, porque hay mucho agotamiento, máximo deben ser de 20 minutos. Ojo, no beber alcohol al menos 4 horas antes de acostarse. Esto también nunca lo cumplimos, ¿no es cierto? Nos vamos a dormir cuando ya estamos de cuatro patas, ¿no es cierto? Evitar comidas copiosas antes de acostarse. Evitar el ejercicio intenso al menos 4 horas antes de dormir. Ojo, evitar el ejercicio intenso al menos 4 horas antes de dormir. Los diuréticos pueden alterar la calidad del sueño, por lo que se debe aconsejar su utilización su posología en horas anteriores, ¿no? Diurnas o tardes, básicamente, no noche, porque va a alterar el sueño. En cuanto al tratamiento postural, no dormir boca arriba, ojo, es lo que se recomienda, ¿no? No dormir boca arriba. Elevar la cabecera de la cama a 30 grados o fijar una pequeña pelota maciza en la espalda del pijama, o sea que haya una curvatura anatómica, ¿no es cierto? Que sigue el surco de la columna vertebral. Evitar fumar, fundamentalmente. Evitar la ingesta de sedantes, esto, aunque a veces es difícil poder evitar ello porque definitivamente utilizamos en pacientes ansiosos, vamos a dar necesariamente ansiolíticos, ¿no? Si existe insomnio, es preferible utilizar fármacos no benzodiazepínicos. Ojo, la mirtazapina no sirve, no solo como ansiolítico, sino como antidepresivo también, para tenerlo en cuenta. Y lógicamente que el control fundamental por el otorrinolaringólogo para ver si hay situaciones obstructivas a nivel de cornetes, a nivel de pirámide nasal, a nivel de paladar, para poder condicionar la mejoría correctiva quirúrgica si es posible. Y algo que es muy importante, el CPAP va a mejorar, va a tener efectos benéficos al paciente muy, muy importantes. Porque ¿qué es lo que va a condicionar el CPAP en un paciente con SAOS? Va a mejorarle la calidad de vida,
tanto al paciente como al compañero de habitación, va a mejorar la calidad de su sueño de ese paciente, tanto al paciente como al compañero, definitivamente, va a disminuir la mortalidad en general, va a disminuir la presión arterial, tanto la sistólica como diastólica, va a disminuir la presión de la arteria pulmonar, va a mejorar el control de arritmias cardíacas, ¿no es cierto? Va a mejorar la fracción de expulsión o de eyección del ventrículo izquierdo, va a disminuir la posibilidad de tener un accidente automovilístico porque definitivamente va a haber pues un estado de alerta constante porque definitivamente ha habido un descanso reparador, ¿no es cierto? Va a mejorar la disfunción eréctil, va a mejorar o va a disminuir la función de la natriuresis y va a disminuir también la resistencia a la insulina. O sea, todos los, todo lo beneficioso que es al hacer un tratamiento adecuado para el SAOS, fundamentalmente. Y lo que hace este aparatito, que es CPAP, que es el que más se utiliza en el tratamiento, ¿no? Porque como hemos visto, los otros dispositivos definitivamente no sirven. Y lógicamente que vamos a indicar el uso de CPAP en pacientes que tienen, pues, básicamente un amnipopnia o un SAOS moderado a severo. Básicamente en ellos está indicado. En leves no, porque no va a ser casi perceptible y ahí sí se puede utilizar los dispositivos orofaringios que hemos utilizado o que lo hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, como algoritmo de tratamiento, fundamentalmente en todos los casos es corregir las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Que tenemos un cuadro donde evidencia los tres tipos de SAOS. Un menor a 5 es normal, ¿no es cierto? Es normal, entonces hay que considerar otros tipos de trastornos, ya sea de tipo psiquiátrico, ya sea de tipo obstructivo directo. Básicamente el objetivo es monitoreo directo, básicamente. Pero cuando estamos en estos dos, que es un moderado y un severo, cuando hay índice de apnea entre 5 y 30, los síntomas van a estar relacionados directamente con un síndrome de apnea-hipopnea. El Edward va a estar alto, más de 12, ¿no es cierto? Puede o no tener comorbilidad. Si no la tiene, considerar evaluación otorrinolaringológica, pero si es que la tiene, básicamente el control es el clínico, se le debe hacer su polisonografía para evitar así las complicaciones y valorar el CPAP, porque ya estamos frente a pacientes con SAOS moderada severa. Y uno severo definitivamente es considerar CPAP, lo debe valorar definitivamente el cirujano de cabeza y cuello o más indicado es el otorrinolaringólogo. ¿Para qué? Para que vea pues esas alteraciones anatómicas que pudiesen o pudieran estar condicionando el proceso obstructivo y y definitivamente el control clínico, ¿no? En todos ellos, el control de CPAP es adecuado, sobre todo el moderado y severo. Ahí hay que empezar a utilizar este tipo de aparatos, ¿no? El CPAP es muy bueno, como les repito, el costo es un poco que a los pacientes en nuestro medio, pero hay que empezar a habituar porque esto reduce y disminuye significativamente la mortalidad de este tipo de pacientes, ¿no? Y disminuye y reduce significativamente también la posibilidad de que estos pacientes tengan enfermedades cardiovasculares, como ya lo hemos mencionado, arritmias, hipertensión, el mismo diabetes, fibriladores, infartos de miocardio. Entonces, de lo importante que es la oxigenación para evitar este tipo de cosas. Y listo. Con esto, muchachos, el último tema de nuestro ciclo de conferencias que están incluidas en vuestro sílabo. Espero que esta exposición haya sido entendible. No sé si alguno de ustedes tiene alguna